Y bienvenidos, hermano Alan, también. Es un gusto tenerlo con nosotros. Sí. Bueno, como decía, estamos ahorita hablando, compartiendo acerca de evangelismo. El mes pasado habló el hermano Marvin acerca de qué es evangelismo un poco y hoy nos va a compartir Cindy, la hermana Cindy, sobre algunas cosas prácticas de evangelismo y creo que será de mucha bendición para nosotros. Y para que entiendan un poco de cómo vamos a hacerlo, ella va a dar la enseñanza. Después vamos a tener unos 10 minutos de break más o menos de receso. Y después cuando regresamos vamos a dividir en grupos para poder compartir un poco sobre un documento que habla un poco de esto, ¿verdad? Entonces creo que será de mucha bendición escuchar lo que la hermana Cindy va a compartir con nosotros. Y no sé, bueno, sí, gracias a todos por haberse conectado hoy. Y antes que empezamos, me gustaría pedir una oración desde España. Hermano William, usted puede orar para este tiempo que vamos a tener, por favor. Y después la hermana Cindy puede compartir. Y gracias por el privilegio. Bendito sea tu nombre, Señor, en todo lugar y en todo momento. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Y gracias por esta linda oportunidad que nos está regalando, Señor, de poder conectarnos, Señor, con nuestros hermanos allá en Costa Rica y la hermana en Argentina, Señor. Que este momento sea de gran provecho, Señor, tanto individualmente como grupo, como iglesia, Padre bendito, para que en todo momento, Señor, tu nombre sea alabado y tu nombre sea glorificado. Pues dale, Señor, más capacidad, más sabiduría, Señor, a la hermana Cindy, Señor, para que lleve bien este tema. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, Cindy, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Austin. Bueno, hermanos y hermanas, buenas tardes. La verdad que para mí es pues un privilegio la invitación. Creo que siempre es un privilegio compartir de Dios. Creo que siempre debe de alegrarnos compartir la buena nueva y a veces no solo la buena nueva, sino también nuestras experiencias de vida. Y la revelación que vamos teniendo paso a paso de Dios en nuestras vidas y también nuestros testimonios de fe, nuestro trabajo también es importante. Creo que cuando nosotros entendemos que podemos aprender de todos los ejemplos de vida, de toda la gente en todo lugar, de todos los contextos, de todas las visiones que la gente tiene, porque sí es importante recordar que Dios se manifiesta de manera individual y creativa a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que estar con esa apertura a entender esas visiones de los hermanos, a escuchar esos testimonios y sobre todo a dejarnos impactar por ellos y a veces, muchas veces repensar lo que conocemos o lo que practicamos, tal vez con ejemplos que nos iluminan. Yo creo que es importante siempre la reflexión comunitaria, siempre es importante sentarnos y escucharnos los unos a los otros. Es vacilón, digo yo, y también todo un misterio cómo toda esta situación del COVID nos ha llevado a buscar nuevas iniciativas, nuevas metodologías y tal vez antes compartíamos mucho entre nosotros mismos en nuestra iglesia, en nuestras cuatro paredes, pero cómo el COVID también ha traído estas oportunidades nuevas de poder compartir con otros hermanos en otros medios, en otros países, en otros lugares que tal vez antes no lo habíamos pensado, ¿verdad? Entonces, como siempre ver que Dios se sigue moviendo, que Dios sigue actuando, que Dios sigue presentando, dice que juntamente con las pruebas el Señor da las salidas y cómo en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo de la vida, pues el Señor nos sigue dando respuestas.
nos sigue dando respuestas, nos sigue dando creatividad para seguir trabajando, para seguir pues implantando o por lo menos tratando de acercar el reino de Dios a las personas que están cerca de nosotros. En este caso, bueno, los hermanos de VidaNet y este programa de Movilicemos la Iglesia me han invitado a compartir con ustedes pues este tema de evangelismo, y yo sinceramente cuando le dije a Austin, bueno, yo no me considero evangelista ni me considero especialista en el tema, pero creo que todos, como siendo parte de una comunidad de fe, y todos viviendo a Cristo de una manera real y efectiva, pues somos evangelistas. La verdad que nuestra vida y nuestro testimonio es una vida, tiene que ser una vida evangelizadora y un testimonio evangelizador. Entonces, pues es importante entender eso, entender toda el panorama o la amplitud del término de evangelismo. Y sobre todo, bueno, Austin también me pedía que compartiera un poco de las experiencias que he tenido trabajando en las calles ahora este tiempo de pandemia, atendiendo familias en lugares un poco urbano marginales, llevando pues comida y pues escuchando gente y atendiéndola con todas las limitaciones del caso también que da pues la pandemia. Entonces, más o menos por aquí viene la invitación, pero yo no quería entrar solo y venir y decirles, bueno, hermanos, les voy a compartir de mi testimonio sirviendo al Señor ahí en la calle y cómo entender maneras diferentes de hacer evangelismo. Pero antes de eso, quisiera ya entrar un poco en palabra, un poco en una charla y poner algunos también fundamentos bíblicos antes pues de explicar y de comentar del testimonio, y sobre todo también de escucharlos a ustedes, porque la idea no es que sea solo pues una charla unilateral o un tema que se maneje magistralmente, sino que sea más bien como un conversatorio, ¿verdad? Entonces voy a tratar de compartir pantalla en este momento y... ¿Ya lo están viendo? ¿Se ve, Cindy? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, yo le puse a esta charla Ser Iglesia, el mejor evangelismo. Para los hermanos que no me conocen, pero bueno, veo que casi que la mayoría de la gente la conozco. Mi nombre es Cindy Alpizar Alpizar, de profesión soy comunicadora social. Y tengo alrededor más o menos de unos 8 años trabajando con la iglesia menonita en Costa Rica. En mi congregación me desempeño como anciana o más o menos un pastor auxiliar, ¿verdad? Que para los que a veces no, en ciertas congregaciones que manejan el término anciano, otras no. Entonces, sí me manejo en esa parte. Hago trabajo pastoral, trabajo de acompañamiento pastoral, de visitación, de predicación, de enseñanza, en mi congregación. Aparte de eso, pues trabajo también con el movimiento de mujeres anabautistas haciendo teología desde América Latina. Ahí trabajo también como comunicadora, y más o menos hace 5 años trabajo desde la junta directiva de la Asociación de las Iglesias Menonitas. Trabajo como tesorera ahorita, administrando un poco la oficina, y también con el comité de mujeres, que es más o menos en lo que me desempeño, digamos, ahorita para que ustedes conozcan un poquito más sobre mí. Igual, pues, estudiante del seminario Semilla, y bueno, con muchos ánimos y con muchos deseos, pues, de seguir trabajando en el reino. Ahora sí, voy a empezar con esta frase que quise poner acá, y dice así: algunos no van a creer directamente al mensaje, pero muchos van a creer por cómo nosotros creemos y hacemos. Amén. Esta es una frase que yo me ponía a pensar, y eso fue
alrededor de estando conversando con gente en la calle que le dicen a uno, yo no creo en las iglesias cristianas, yo no creo en los cristianos, yo no creo en los pastores, me cuesta mucho creer en todas estas cosas, pero a mí me convence, dice la gente a veces, el trabajo que ustedes están haciendo. A mí me convence más ver cómo vienen y le dan de comer a mi vecino, y me convence entonces ver cómo ustedes creen, como ustedes toman su creencia y la convierten en acciones específicas para ayudar al prójimo. Entonces, esa manera de creer de ustedes y esa manera de accionar de ustedes los cristianos, muchas veces hacen que nosotros creamos viendo esas cosas. Entonces, por eso yo ponía ahí que muchas veces la gente no va a creer al mensaje cuando le damos el mensaje de Jesús, de las buenas nuevas, lo que nos enseñaban a nosotros, el plan de salvación, y vamos y se lo explicamos a la gente y a veces no van a creer directamente, no van a aceptar el mensaje, pero sí muchas veces van a creer en como usted y yo creemos, van a creer en lo que usted y yo hacemos. Y yo creo que esa es la mejor manera de hacer que la gente crea, porque las palabras, hermanos, se las lleva el viento. Las palabras, las buenas intenciones, un panfleto, un brochure que diga ciertas cosas, todo eso se lo lleva el viento, todo eso va a parar, quién sabe a dónde esos papeles, pero lo que nosotros hacemos, decimos, perdón, acompañado de lo que nosotros hacemos, es lo que de verdad impacta a la gente. Entonces, aquí les ponía, la situación mundial con el COVID nos está forzando, moviendo y empujando a repensar una manera de ser y de hacer iglesia. Una manera nos está llevando a romper paradigmas y a buscar nuevas modalidades de seguir siendo comunidad de Dios con tantos obstáculos. Entonces, lo que les hablaba ahorita, cómo el COVID nos ha movido a buscar nuevas formas, a buscar nuevas tecnologías, a buscar nuevos aliados para seguir siendo iglesia, porque ahora tenemos un desafío muy grande y es aprender a ser iglesia fuera de nuestras cuatro paredes. Esto nos ha obligado el COVID a hacerlo, pero a repensar no solo ser iglesia, sino la misión de la iglesia y el trabajo de la iglesia en esta nueva modalidad o en esta nueva realidad. Y eso implica muchas veces que tengamos que romper paradigmas o esquemas mentales que tenemos de que la iglesia trabaja así y así, de que el evangelismo es esto, esto y esto. Y entonces, lo que decía ahorita, ¿qué tanto es de verdad que el Señor nos está hablando y que el Señor nos está llevando de una manera u otra a repensarnos, a analizarnos, a estudiarnos y a decir, de verdad estamos siendo efectivos, de verdad lo que estábamos haciendo antes estaba impactando, estábamos siendo efectivos como iglesia, o muchas veces estábamos solo entre nosotros, entre nuestras cuatro paredes, siendo hermanitos y compartiendo y sentados alimentándonos de la palabra y todos muy tranquilos y muchas veces sin hacer más allá de eso. Entonces, esta nueva realidad del COVID nos sacude y nos dice, hay que repensarse, hay que reconstruirse, hay que pensar, botar muchos esquemas y decir, bueno, sí, ya ahora no se puede seguir siendo de la misma manera. Yo creo que en el momento en que nosotros creamos que esto ya casi pasa y que vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, hermanos, estamos perdiendo un poquito el horizonte. Creo que la situación del COVID pues no es algo como que pase ahorita, ¿verdad? Pero sin embargo, la normalidad que teníamos antes, ya eso es pasado. Ahorita tenemos una nueva manera, una nueva normalidad, una nueva realidad, un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva sociedad que fue forzada a transformarse. Entonces, así como la sociedad está siendo forzada a transformarse, pues la iglesia también, ¿verdad? Entre tantos obstáculos. Entonces, este terremoto que nos sacude a todos,
pues entonces también viene y sacude la manera de hacer evangelismo, que es otra dimensión de la iglesia que también tiene que repensarse. Ahora bien, cuando leemos la palabra, me pregunto qué tan nuevas son las modalidades en que debemos hacer las cosas, o más bien será retomar lo que muchas veces Jesús nos enseñó con su ejemplo. Entonces, a veces andamos tratando de descubrir el agua. A veces tratamos de descubrir cosas que ya están dichas. A veces invertimos tiempo en decir, hermanos, busquemos una nueva manera, esto, el otro, esto, y digamos, ahorita hablando propiamente del evangelismo, busquemos una nueva manera de hacer evangelismo, busquemos una nueva manera de impactar y de sentarse y de buscar metodologías y de buscar una cosa y de sentarse a veces, sí, con muy buena intención, pero a veces muy humanamente, a ver cómo sacamos la tarea. Pero yo me pregunto hasta dónde será esa la misión de la iglesia o será más bien volvernos al ejemplo de Jesús, volvernos a lo que dice la palabra. Decía un teólogo alemán, que es este señor, no sé cómo se pronuncia, Bonhoeffer, bueno, este señor decía que los momentos de crisis de la vida más fuertes siempre nos tienen que llevar a volver los ojos al ejemplo de Jesús y siempre nos tienen que llevar a la acción de seguir a Jesús. Entonces, cuando llega la crisis y cuando llegan los momentos difíciles, tenemos que hacer un tiempo, parar, es analizar lo que estamos haciendo y decir, bueno, ¿cómo es el ejemplo de Jesús? Devolvernos ahí, ¿cómo era ese ejemplo? Entonces, la pregunta sería, ¿qué pensamos cuando viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos cuando viene a nuestra mente la palabra evangelismo? ¿Será que todavía como iglesias tenemos el evangelismo bien presente? ¿O será que fue cosa del pasado? ¿Será que es un tema conversado en nuestras congregaciones, pensado, planificado, que es parte del quehacer de nuestras comunidades? Pero aparte de esas preguntas, yo diría, ¿cuál es el propósito del evangelismo que estamos haciendo? Y sobre todo, ¿cuál es su finalidad y cuál modalidad trabajamos? Entonces, número 1, ¿está la iglesia en su quehacer normal pensando en hacer evangelismo? Y la pregunta 2, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad de ese evangelismo? Y número 3, ¿bajo qué modalidad estamos trabajando? Esas son cosas importantes como para ponernos a pensar, digamos, como para hacer un panorama en nuestros contextos, en nuestras iglesias o en la vida personal. ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, ¿bajo qué final? ¿Bajo qué fin? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Entonces, para muchos cristianos en el mundo, el término evangelismo tiene un significado y una acción muy limitada y a veces delimitada. Entonces, cuando pensamos en evangelismo, muchas veces pensamos que en una plataforma, en un evangelista, en una sala, en una plaza, gente ahí escuchando. ¿Qué más podemos pensar? Alguien que participe, hermanos. ¿Qué podemos pensar cuando hablamos de evangelismo? En panfletos, tocar puertas. ¿Qué podemos pensar, hermanos? Un evangelismo masivo, puede ser. Ajá. Amén. ¿Qué más podemos pensar cuando se viene, pensamos en la palabra evangelismo? ¿Qué se viene a nuestra cabeza, hermanos? Ir a hablar de casa en casa, de evangelizar de casa en casa. Ajá, ¿qué más? Viene siendo como presentar dramas relacionados con el evangelio en parques, en lugares públicos. Ajá, perfecto. Ajá, presentar dramas en lugares públicos, canciones en lugares públicos, actividades en un parque. ¿Qué más? Documentos específicos.
¿verdad? A veces vamos y compramos a sociedades bíblicas o compramos en ciertos lugares algunos panfletos, algunas cosas para entregar, sí o no, ¿verdad? Esas son parte de lo que pensamos como evangelismo. Pero eso es una pequeña área de lo que es el evangelismo, y esas son modalidades que hemos entendido de cómo hacer evangelismo, pero muchas veces nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí y pensamos que si no tenemos un evangelista en la iglesia que se tire en una plataforma X y no tenemos cómo tirar con sonido en una plaza X la palabra y buscar quién canta y todo, pensamos, bueno, ya no podemos hacer evangelismo. Si no tenemos los documentos, si no manejamos cierta a veces palabra o ciertos modelos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, también cuando uno empezaba en el cristianismo. Yo soy cristiana desde hace 23 años, no más, desde hace 33 años soy cristiana, desde mis 12 años soy cristiana. Y lo que uno le enseñaban como buen cristiano era aprenderse que uno era salvo, que pasaba de muerte a vida, a reconocer que era pecador y que tenía que aceptar a Jesucristo como Señor y su Salvador, y después de ahí comenzar un proceso, bautizarse, como compromiso público de ese proceso que estoy haciendo, pero también nos enseñaban que como buenos cristianos nos teníamos que aprender el plan de salvación. Y el plan de salvación con el paso 1, con el paso 2, con el paso 3, con el 4, con el versículo tal de Romanos, con el versículo, y teníamos que aprendérnoslo así. Y muchas veces pensábamos, esa es la única manera de hacer evangelismo. Entonces, ir, tocar puertas, hablarle en el bus, montarse, dar un mensaje, ir a una plaza, tener a un evangelista haciendo un evangelismo masivo, como mencionó Alejandro. Pero muchas veces no pasamos de ahí. Entonces dice, desgraciadamente hoy día en un tiempo de mercantilismo religioso, el éxito de las iglesias se mide en términos numéricos. Entonces vemos que si somos efectivos es porque tenemos una iglesia llena, que nuestras iglesias hacen buen evangelismo si cada día salen y traen 10 personas nuevas, 5 personas nuevas, si se hizo una actividad grande y 40 personas aceptaron al Señor. Y entonces a veces medimos el término éxito de nuestras iglesias por términos numéricos, por alcance, por formación de estructuras, por diezmos y ofrendas, pero no nos preguntamos si de verdad el mensaje que estamos lanzando está transformando las vidas. Y hermanos, no puede ser posible que nosotros pensemos que nuestra misión es compartir una buena nueva, un mensaje de salvación que sea aceptado y poner a esa persona públicamente a aceptar el Señor y nos vamos. Y ya, ahí queda la persona. Entonces, ¿qué dice aquí? Hubo un momento en nuestras vidas que para ser cristianos de verdad usted debía manejar el plan, los versículos, recitarlo. La gente aceptaba con hambre, con sed y con muchas necesidades, pero después de allí se dejaba a la persona a su suerte. Se le invitaba a veces a la iglesia y ahí venía el hermanito nuevo y todo, pero se dejaba ahí crece solo. Y hermanos, eso es exactamente como adoptar un niño en la calle y pensar que nada más usted lo mete a su casa y ahí se ve solo, sin comida, sin nada. No, no, no. En el momento en que usted adopta a ese niño que le dejaron en la puerta de su casa o que lo vio en la calle desamparado, usted tiene que pensar que el adoptar a ese niño lleva compromisos y lleva compromisos de alimento físico, pero de alimento espiritual. Lleva compromisos de vestirlo, lleva compromisos de pensar en las necesidades que ese niño va a tener, tanto psicológicas, físicas, emocionales, que escuela, que estudio, que esto, y muchas veces es lo que como iglesia no entendemos. Lo que como muchas veces como iglesia no estamos haciendo. Y entonces vamos y pensamos que es dar un mensaje y la gente acepte y ya. Y decimos, aleluya, se convirtieron 200 almas. Y hermanos, ¿y los cuerpos? ¿Y los cuerpos dónde quedaron? Porque no son solo las almas. Nosotros tenemos que hacer un evangelismo integral. Entonces, amén.
¿sí? Integral, no, repetir. Exacto, un evangelismo integral, gracias Esther, un evangelismo integral. Entonces, no es que nosotros andamos salvando almas, no es que nosotros, ay, sí, ahí aceptaron al Señor y si usted se fija en los escritos de las iglesias en los 80s, en los 90s, siempre se ve aquellas explicaciones y aquellas narraciones de las grandes campañas y se convirtieron 5,000 almas, 4,000 almas y nosotros, ¡eh! Pero hermanos, y lo demás, y las necesidades psicológicas, emocionales, físicas, que tiene esa persona, sí, hay una transformación, el Espíritu Santo viene, reaviva, activa y comienza un proceso en aquellas personas, pero es un proceso que no es solo espiritual. Y la iglesia tiene que comprender eso y la iglesia tiene que ser efectiva en atender las necesidades de aquellas personas a las que les está hablando. Entonces, la finalidad de compartir el mensaje no es llenar iglesias y su modalidad nunca va a ser con imposiciones ideológicas, con manipulaciones emocionales o con coerción. Porque, hermanos, yo no sé también si ustedes se acuerdan esos tiempos en que usted es nuevo, ¿verdad? Usted no lo he visto en la iglesia. Pase adelante, pase. Hoy puede ser su último día. Mire, ¿qué pasa si usted sale ahorita a la iglesia y lo mata un carro? Le decían a uno. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a veces era así. Pase al frente, pase, acepte el Señor. Y entonces, o a veces es sentarse con la persona y decirle, mire, todo lo que usted cree no sirve para nada. Yo lo que le vengo a dar es la verdad. Y me vengo a imponer y vengo a manipular y vengo a manejar emocionalmente a la gente y vengo a coaccionarla. Pase, mire, diga que sí, vea. Y a veces, muchas veces, la gente aceptaba al Señor por pura obligación o por puro compromiso, porque está más que demostrado, hermanos, en estudios que se han hecho, que todas esas personas que muchas veces aceptaron al Señor en grandes campañas, un 60%, un 70% no están en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque fue algo meramente emocional. No hubo un impacto más allá del momento específico y no hubo un trabajo de la iglesia más allá que darle un mensaje X. Entonces, debemos entender la autenticidad de los métodos y que no haya letargo, que no haya etnocentrismo, que no haya legalismos, o sea, que no haya pereza en hacer el trabajo, que nuestros métodos no sean de que quienes somos superiores y nuestro mensaje es superior, o a veces, muchas veces también el mensaje no es efectivo porque va cargado de etnocentrismos, de sentirnos muchas veces que cierta cultura es más desarrollada que la otra y ustedes como menos desarrollados tienen que aceptarnos a nosotros los más desarrollados y los más inteligentes. Entonces, o venir con imposiciones legalistas. Ese es el mal entendido éxito de lo que es evangelismo. Ahora, desde una perspectiva anabautista, los anabautistas encontraban en la Gran Comisión una conclusión natural a las enseñanzas y la misión mesiánica de Jesús. Pero vea lo que dice, una conclusión natural. Por supuesto, ya Jesús se tenía que ir, estaba partiendo, entonces se da una conclusión natural ya de que Jesús parte y entonces es una conclusión a las enseñanzas y la misión mesiánica que Jesús estaba haciendo, que ese Jesús histórico estaba haciendo en ese momento específico, pero ahora apunta a la continuación de esa misma misión, pero a través de una comunidad mesiánica. Entonces, ¿qué es el asunto? Sí, ya Jesús no puede estar, no va a estar, o sea, él está partiendo y dice, os conviene que yo me vaya, voy a dejar a uno en mi lugar que los va a guiar a ustedes, que les va a llevar a toda verdad y yo me voy a preparar moradas para ustedes, pero sin embargo él sigue estando en medio de nosotros con ese espíritu que nos deja, pero ¿para qué? Para que esa comunidad continúe la misión que él estaba haciendo. La misión. Entonces ahí podemos irnos a Mateo 28 y a Marcos 16. Yo quisiera que algunos de ustedes lo busquen. Si alguien puede leer, alguien que busque Marcos 16 y Mateo 28.
Amén. ¿Alguien con Mateo 28? Vamos a ver. Mateo 28, 16. Amén. ¿Alguien tiene Biblia por ahí? ¿O lo está buscando? Es para que participen un poco más y no sé. Yo tengo. ¿Lo puedo leer, Bueno, Cindy? sí, claro, Esther. 28 Se del 16 en adelante. Sí, Se perfecto. escucha con delay, me parece. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 28 directamente pediste, perdón, estoy leyendo Marcos 16. Sí, está bien. Perdón. Mateo 28, pero ¿qué versículo? ¿Los últimos o todo el 28? Porque acá pusiste Mateo 28. 16. Mateo 28, 16. desde el 16, del 16 hasta el 20. Perdón. ¿Me escuchás, Cindy? Léalo, hermana, léalo. Bueno. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Está bien? Cindy, estás con el micrófono apagado, pues. Se nos fue Cindy. Está con el micrófono cerrado. Ahora sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Amén. Sí. Ok, no sé cómo se apagó el micrófono. Pero bueno, la cuestión es que como estaba en compartir pantalla, no me daba opción de entrar al micrófono, entonces me tuve que salir de todo eso. Entonces, ahí vemos en Mateo 28, entonces cómo Jesús ya ha resucitado y viene y está con sus discípulos antes de partir y les está dando una misión específica. Pero esa misión, ¿verdad? Dice, bueno, primero que ellos le vieron, le adoraron y que algunos tenían dudas. Miren, hermanos, eso nunca falta. A veces dentro de nosotros y dentro de la iglesia y dentro del trabajo que hacemos, muchas veces nos asaltan las dudas en cuanto a lo que estamos haciendo, en cuanto a de verdad que si estamos en lo correcto o no, y siempre la palabra lo manifiesta, como muchas veces los discípulos, a pesar de estar con Jesús tanto tiempo y ver su ejemplo, muchas veces hubo duda en su corazón, pero entonces Jesús viene y les acerca y les dice: todo poder, toda la potestad le es dada a él en el cielo y en la tierra. Por tanto, él mismo está delegando para que nosotros o esos discípulos en ese momento fueran e hicieran discípulos. Ahora, hermanos, hacer discípulos no es solo darles un mensaje X.
Hacer discípulos es hacer que las personas tengan una nueva disciplina, una nueva manera de vivir, un nuevo modelo de vivir, una nueva realidad, que las personas sean transformadas. Y entonces es aquí donde el plan de salvación lo que busca es hacer una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se une y conforma una nueva comunidad. Entonces, eso era el mensaje, ese era el propósito, esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo? Salgan ahora y sean e impacten a la gente, haciéndolos discípulos. Pero hacer discípulos no es solo hablarles, ¿verdad? Hacer discípulos no es solo llegar y presentar un plan X o hacer ciertas cosas, sino que implica un trabajo serio y un trabajo de iglesia. Amén. Entonces, ahí estamos donde están viendo la pantalla otra vez. Sí, sí, todo. Amén, Sí, amén. ok, perfecto. Entonces, igual el pasaje de Marcos 16, pues es una misma manera, es una misma narración de esto de Mateo 28, ¿verdad? Vamos a avanzar. Desde la perspectiva anabautista, la historia debe hallar sentido en la misión universal de la Iglesia de Cristo. Hermanos, solo adquiere sentido la historia cuando entendemos la misión universal que tenía la Iglesia de Cristo. Entonces, la verdadera iglesia restaurada, según la intención de Dios, es una iglesia en misión, una iglesia evangelizadora, una comunidad de testimonio. En el siglo XVI, las comunidades anabautistas se convirtieron en centros de testimonio evangelístico y dice que eran ejemplares en cuanto a su proyección como las comunidades de Moravia en Europa. Y ellos entendían perfectamente Mateo 5:16. ¿Y qué dice Mateo 5:16? Es cuando Jesús está hablando de ser sal y luz y habla, cuando está hablando de la luz, diciendo que nosotros somos como un pueblo puesto sobre la montaña, ¿verdad? Y que nosotros, y que la luz que nosotros tenemos es para eso, para iluminar, y que la luz no se puede meter debajo de una mesa o no se puede tapar, porque la idea de ser luz es iluminar. Entonces nosotros somos como ese pueblo en el monte, en la cima de la montaña, ahí arriba, que tiene un propósito, y es ser una comunidad de testimonio, una comunidad que sea visible, una comunidad que sea impactante, una comunidad que sea evangelizadora, pero en todas las áreas y con todo lo que son y lo que hablan, no solo con lo que hablan. Entonces ahora dice, ¿cuál es el compromiso entonces de la iglesia como comunidad? Porque, ¿qué es lo que yo les decía? Ser iglesia es el mejor evangelismo, pero a veces no sabemos ser iglesia. A veces no entendemos cuál es el compromiso de ser una comunidad de fe. Y mientras nosotros estemos dando palos de ciego o tumbos sin saber qué es ser iglesia, cómo somos iglesia, cuáles son las características de ser iglesia, menos vamos a poder impactar a la gente de afuera. O sea, no podemos. Si nosotros mismos no tenemos claridad en lo que somos, en nuestra identidad, en lo que hacemos, no podemos ser efectivos llevando un mensaje. Entonces, debe existir una relación entre la realidad de la vida del pueblo de Dios, que se supone que es una realidad restaurada, pero que esa realidad debe de ir acorde con la intención salvífica de Dios y con el mensaje que se proclama o se modela. ¿Qué quiere decir? Que son las vidas restauradas de las personas las que tienen que mostrar la intención salvífica de Dios. No son las palabras, hermanos, no son los mensajes, no son los lindos panfletos hechos los que van a demostrar el mensaje de Dios y los que van a hacer que la gente se convierta. No, lo que va a hacer que la gente sea impactada son las vidas restauradas, que van a manifestar la intención salvífica de Dios y que a la vez van a ir acorde al mensaje que se va a proclamar. Y hermanos, eso es un desafío, un compromiso y una gran responsabilidad, porque a veces el mensaje que estamos proclamando dista mucho de lo que estamos modelando.
y porque a veces estamos proclamando un mensaje cuando no hemos sido restaurados en un montón de cosas en nuestras vidas y seguimos peleando entre nosotros como iglesia y seguimos entendiendo mal las cosas y seguimos compitiendo y sigue habiendo entre nosotros grandes celos ministeriales y sigue habiendo dentro de la iglesia a veces el malestar de ver surgir a alguien, o a veces el malestar del ministerio de fulano, o a veces la competencia. ¿Cómo vamos a ser efectivos con una iglesia que no vive su vida restauradamente, ni mucho menos manifiesta la intención salvadora de Dios? El compromiso de la iglesia es ser señal de bendición, pero también señal de salvación. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia? Proclamar con credibilidad el señorío de Cristo. Pero eso va a surgir de una comunidad que vive ese señorío, porque a veces lo proclamamos, pero no lo estamos viviendo. A veces decimos qué lindo habitan los hermanos juntos en armonía y están juntos y toda esa coinonía y todo, pero mentiras, cuando estamos juntos estamos en otras cosas, hermanos. Y a veces dentro de nuestras congregaciones sigue habiendo discriminación, sigue habiendo mucha falsedad, siguen habiendo envidias, siguen habiendo odios, seguimos a veces se promulgan y tristemente mensajes de discriminación y de odio desde los púlpitos, y entonces, ¿cómo la iglesia va a ser efectiva? Ahora, la comunidad tiene que ser percibida como primicias del reino, que la gente diga, ¿cómo vive esa gente? ¿Qué diferente es la comunidad? ¿Qué diferentes son estos que se llaman cristianos? ¿Por qué? Porque están reflejando un reino de Dios que ya está en medio de ellos y que hemos entendido que ya está en medio de nosotros, que ese poder de Dios ya está en medio de nosotros, que la salvación ya se empezó a manifestar en medio de nosotros, que el shalom de Dios está en medio de nosotros, y entonces nosotros que tenemos que vivir el ya del reino de Dios ahorita, tenemos que reflejárselo a la gente. Pero a veces la gente está viendo adentro de nosotros peores cosas de las que se ven afuera, y no somos primicias del reino. A veces, entonces, la iglesia tiene que manifestar ser esa comunidad que refleja esa primicia, que como dijo Jesús, arrepentíos, que el reino de Dios ya se ha acercado, y esa es la proclamación que nosotros hacemos. Ya el reino de Dios se acercó y está en medio de nosotros. Viva en ese reino, entre en ese reino y sea transformado por ese reino. Entonces, ¿cuál debe ser el compromiso de la iglesia? Una intención de restaurar. Se requiere la vida de un pueblo entero. No son unos cuantos los llamados a evangelizar, sino la vida de un pueblo entero que dé testimonio. Jesús no vino a ser llaneros solitarios, hermanos. Jesús no vino a ser superhéroes y a entregar capas y calzoncillos para ponernos por fuera de los pantalones. No, Jesús vino a ser una nueva comunidad, una nueva humanidad que se refleja en una nueva comunidad. Y esta tiene que trabajar por una nueva sociedad. Ese es el compromiso de nosotros. No puede que la iglesia tenga ambigüedades. No puede ser que la iglesia tenga luchas internas y menos luchas contra los que están afuera. Y eso es lo peor, porque a veces nos hemos convertido en dos lugares de una batalla, los que defienden esto y los que están en contra de lo que defendemos. Entonces, los púlpitos se usan como arma mortal, a veces para tirarle a todos los que están allá afuera, y yo lo veo así tal vez como un cañón, pum, 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 tirarle y eliminar al enemigo. Y eso no es. Eso no es. Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo no está afuera y que los que están afuera no son nuestros enemigos, y que nosotros nos tenemos que darnos para ellos, tenemos que partirnos para ellos, y entonces no podemos tener esas ambigüedades, hermanos. No podemos estar peleando entre nosotros mismos y no podemos pelear con los que están afuera. Y eso es un compromiso de la iglesia, pues nada más y nada menos es un compromiso con el reino de Dios y su ética. Hermanos, el reino de Dios está en medio de nosotros, pero tiene implicaciones éticas,
tiene que modelar usted un estilo de vida, pero que ese estilo de vida vaya acorde en todo lo que usted hace, en todo lo que usted dice. Esa es la mejor manera de evangelizar. Cuando cada persona en una comunidad de fe entiende que su vida está siendo restaurada, cuando entiende lo que Jesús está haciendo en la vida de ellos, cuando entiende que es parte de una comunidad y que tienen un trabajo juntos, y cuando entienden que el Señor nos ha llamado a ser contracorriente y a ser agentes de cambio, cada persona puede ser efectiva en donde esté. Significa que si somos 200 en una iglesia, tenemos 200 evangelistas, porque cada persona estaría manifestando con su vida la salvación de Dios. ¿En dónde? En su casa, en su familia, en su trabajo, en la sociedad. Pero a veces no lo hemos entendido así. Entonces, ¿cómo se hace entonces ese trabajo misional evangelístico? Se hace en el poder del Espíritu, bajo su influencia, bajo su dirección y por medio de los dones de su gracia. No es en la mente de nosotros, no es con estrategias humanas, no es con planificación humana, sí. Tiene que haber estrategia y tiene que haber planificación, pero que sea bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Poniendo nuestros dones, toda la comunidad, al servicio de la iglesia, porque los dones y los ministerios el Señor nos los ha dado para edificarnos entre nosotros, edificarnos y poder ser esa comunidad que ahora la gente vea como primicia del reino, transformada. Una comunidad dispuesta a vivir, sobrevivir y sufrir por la gracia de Dios. Y ay, hermanos, ¿cómo nos cuesta esa parte? A vivir, sí, una comunidad dispuesta a vivir. Creo que en estos tiempos la palabra sobrevivir nos viene también muy acorde. Estamos sobreviviendo, una comunidad que sobrevive a las situaciones que están pasando. Pero hermanos, esta parte es la que muchas veces no nos gusta. Una comunidad dispuesta a sufrir también por ese evangelio, por la gracia de Dios. Entonces, que tiene su carácter, esa comunidad tiene su carácter sellado por el Señor y su Espíritu. Pero hermanos, entonces, esta comunidad está dispuesta a vivir y hacer lo que tenga que hacer, a sobrevivir en medio de cualquier circunstancia. No es, no, aquí cerramos la puerta de la iglesia, tiramos la toalla, la cosa se puso fea y mire, cada quien para su casa y métase en una cueva y ve a ver qué hace. No, tenemos que sobrevivir y aprender a sobrevivir en estos tiempos y aprender a seguir siendo efectivos aún en medio de estos tiempos, pero eso va a implicar sufrimiento también. Entonces, solo podemos ser efectivos cuando nuestras comunidades sean determinadas por la presencia dinámica del Espíritu Santo. Solo podemos ser efectivos cuando el Espíritu Santo es quien reina, quien gobierna, quien nos determina y quien da ese dinamis, ese poder, esa actividad en medio de nosotros. En un momento como en el que vivimos podemos reconocer y alimentar nuestra esperanza, pero nunca fue más efectivo el testimonio de la iglesia que cuando se enfrentaba a la muerte, la persecución y la ferocidad de la vida. Hermanos, estamos pasando momentos de crisis. Y a veces pensamos, no, ¿qué vamos a hacer? Y entramos con una mentalidad muy pesimista. Pero la historia nos ha enseñado que la iglesia ha sido siempre más efectiva cuando ha habido muerte, persecución, problemas, la ferocidad de la vida, esas ganas de la vida de comérselo a uno a veces entero. Y ahí es cuando la iglesia ha sido más efectiva. Han habido los momentos de avivamiento más grandes cuando la iglesia se ha enfrentado a los momentos de crisis y a la persecución, y que eso sea motivación para nosotros ahora. No todo está perdido. La pandemia no nos puede marcar nuestro quehacer eclesiástico. La pandemia no nos puede limitar. La pandemia no tiene que marcarnos. La pandemia tiene que enseñarnos a seguir siendo iglesia y tiene que enseñarnos a seguir siendo efectivos y tiene que enseñarnos a confiar en Dios y a confiar en la divina providencia de Dios y a confiar en que Dios sigue teniendo el cuidado de todas las cosas. Ahora, ¿qué hace Jesús? Aquí voy a entrar propiamente al ejemplo de Jesús. Jesús les explica a sus discípulos, ya vimos, ¿verdad?, el compromiso de la iglesia, qué es ser iglesia, y ahora vemos el ejemplo de Jesús. Jesús les explica a sus discípulos que su reino se anuncia,
no se impone, se promociona sanando, no enfermando o atacando. Y lo más importante, el reino de Dios es acción liberadora, restauradora, transformadora y no acciones opresoras. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a veces entender esto? Muchas veces las palabras que salen de nuestras bocas o púlpitos, o a veces cuando estamos con hermanos en la calle, o a veces cuando estamos con gente que no es cristiana, muchas veces en lugar de ser palabras que promocionan sanidad, son palabras que dejan enfermedad, porque vienen cargadas de juicio, de legalismo, de mandar al infierno a todo el mundo. Y hermanos, a eso no nos llamó Jesús. Jesús nos llamó a proclamar un evangelio del reino que da salvación, que da libertad, que restaura, que es capaz de cambiar la realidad de cualquier persona y sobre todo que se recibe en libertad y no con acciones opresoras. Para esta labor se necesita, ¿qué? Paciencia, prudencia, humildad, compasión, amor, escucha y sobre todo un compromiso con la paz y un compromiso con la verdad de la palabra, sin alianzas con la violencia, poderes económicos o manipulaciones políticas. Hermanos, para hacer este trabajo, para ir por todo el mundo y hacer discípulos, para hacer discípulos donde estemos y para hacer una comunidad de fe evangelizadora, tenemos que tener fruto en nosotros, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tener esa prudencia, tenemos que tener la humildad de reconocer que no somos obras terminadas, que no somos perfectos ni los dueños de la verdad absoluta y que mi visión de la vida no es la visión de todo el mundo. Pero también Jesús nos llama a ser compasivos. Hermanos, ¿cómo nos falta la compasión? ¿Cómo nos falta la compasión en las prédicas? ¿Cómo nos falta la compasión en lo que trabajamos? Hermanos, yo trabajo en la calle y yo muchas veces veo el asunto de que ¿por qué se le va a ayudar a fulano de tal si esa persona todavía hace esto y esto y esto? Hermanos, ¿cómo nos falta la compasión? ¿Cómo nos gusta pensar en términos de que la gente si lo merece o no lo merece? Y entonces todas esas cosas tienen que ir siendo cambiadas en nosotros. Entonces Jesús como buen maestro enseña el cómo, el cuándo, el dónde y el qué. Y ahí sí me quiero ir a Mateo 10 del 7 al 15. Voy a apurarme un poquito, Mateo 10 del 7 al 15. Y dice así, Jesús está mandando a los 12 de misión, ¿verdad? Y les da instrucciones, les dice que no vayan por tal camino, que no entren por tal ciudad, y comienza en el versículo 7 y dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí vemos que Jesús les está diciendo, les va a enseñar el cómo, el cuándo, el dónde, el qué. Y aquí está diciéndole lo primero, hablen, ¿verdad? Vayan y prediquen diciendo, ¿qué van a predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese reino de los cielos va acompañado, hermanos, con maravillas, con portentos, con milagros, con señales, porque vea lo que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, lo que de gracia recibiste y dad de gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar a la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, la paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, no dice, háganlo a la fuerza, no, que dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces Jesús aquí está enseñando cómo se hace el trabajo. Primero, sí, hay todo un manejo verbal, predicativo, de mensaje, ¿verdad? Que sale de nuestra boca, pero a veces nos quedamos solo ahí. Y decimos así, Jesús mandó de misión a los 12 a predicar el evangelio, pero no. ¿Y lo demás? ¿Qué dice? A sanar enfermos, a limpiar leprosos. ¿Quiénes son los leprosos de hoy en día, hermanos?
quiénes son. Y no nos queremos acercar a ellos, a la prostituta, al que tiene SIDA, al homosexual, a todo. No, porque se nos pega esa lepra. Y entonces muchas veces no estamos entendiendo cuál es la implicación de predicar ese evangelio del reino. ¿Cuál es el compromiso como comunidad de fe? Y el compromiso es predicar un evangelio, sí, pero ¿cómo? Con señales, con prodigios, con compasión, sanando enfermos, acercándose al marginado, al discriminado, que en ese momento era el leproso. Porque a veces decimos así, sanando al leproso, pero no entendemos que los leprosos de hoy son esos discriminados y esos marginados por la sociedad y tristemente por las iglesias también. Dice, resuciten muertos. La gente está muerta afuera, muerta en esperanza, muerta en necesidades, muerta en un montón de cosas. Y a esa es a la que Jesús nos mandó. No nos mandó solo a hablar lindo, nos mandó a actuar. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Eso es ser iglesia. Así que, entonces, el nuevo paradigma evangelístico de la iglesia, no hay tal. No hay que buscar una nueva manera de hacer evangelismo, sino que es volvernos a la palabra y entender cuál es el compromiso con la ética del reino, que implica ser comunidad, que la misión de la iglesia es ser iglesia. Usted sabe, dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Ser una iglesia de verdad, porque la iglesia que es de verdad hace el trabajo y lo entiende y va en su propia naturaleza y en su propio ADN. Así que esa iglesia es una iglesia que tiene que anticipar un reino restaurado en la tierra. Y justamente eso es lo que evangeliza. Justamente eso es lo que va a evangelizar. Ahora nada más en Hechos 2:42 al 47, yo quisiera que darle fundamento a esto que estoy diciendo ahorita para que vean que no es algo que uno se está sacando de la manga o que, ¿verdad? Vamos a acomodarlo para que diga esto. No, no, no. Si ustedes se fijan en Hechos 2, del 42 al 47, y ahí está hablando que el Espíritu Santo es para todo creyente, y entonces están ellos hablándoles, está Pedro hablándoles y todo, pero después viene en el versículo 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos, no divididos, juntos, estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Tener en comunión todo es todo. Pensamientos, ideas, planes, visiones, sueños, trabajo, es tener todo. Y hermanos, a veces como comunidad de fe no tenemos en común las cosas. A uno anda jalando por un lado y otro jalando para el otro. Uno entiende una cosa de una manera, el otro lo entiende de la otra y no se puede ser efectivos cuando estamos con divisiones adentro. Y dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, entre ellos mismos compartían todo lo que tenían, porque todas las cosas son todas las cosas. También tenían en común sus cosas materiales, su alimento, sus posesiones, las familias, todo, su trabajo, lo tenían en común. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban como unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en todas las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque una comunidad que sabe compartir entre ellos, porque una comunidad que tiene identidad, porque una comunidad que parte el pan junta, que persevera junta, que está unánime, que no tiene divisiones, que no discrimina, es una comunidad que se va a reflejar hacia afuera. Es una comunidad que va a tener el bien del pueblo donde está, porque la gente va a ver algo diferente. Y por eso digo, eso es lo que evangeliza. Y vea lo que dice. Y ahí viene la respuesta. Hacían todo eso, ¿y qué? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, hermanos,
la acción más evangelizadora de la iglesia es ser iglesia. La acción más evangelizadora de la iglesia es entender que ser iglesia es compartir todo, es estar unánimes, es estar juntos, es entender que tenemos el reino de Dios en medio de nosotros, es ser efectivos en palabra, en hechos, en acción, en reflexión, en todo. Esa es la iglesia que muestra al mundo una verdad, una realidad restaurada. Y dice que cuando entonces la iglesia es efectiva, haciendo todo esto, perseveraban en la doctrina, no cambiaban el fundamento, porque el fundamento es el mismo, partían el pan, comunión, eran compañeros. La palabra compañeros viene del companis, que es compartir el pan, estar a la mesa juntos. Esas cosas son las que evangelizan, hermanos, y no lo hemos entendido. Hacemos disposiciones a veces para salir, para hacer, pero adentro de nosotros estamos totalmente perdidos. Y les voy a decir, la iglesia es efectiva cuando atiende las necesidades de los demás. Y eso es lo que nos está enseñando también este pasaje. Ellos atendían sus propias necesidades y eran un ejemplo para la gente de afuera. Se perdonaban, ponían la otra mejilla, amaban a los que los odiaban. Y eso era lo que convencía. Y en Hechos 6:7 viene la historia de cómo los apóstoles tienen que nombrar a 7 personas para que se hagan cargo de ¿qué? De atender a las viudas, a los pobres y a los necesitados. Y si usted se fija en el versículo 7 de Hechos 6, versículo 7, dice, Hechos 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, sí, porque no dejaban de predicar, y crecía el número de discípulos porque se multiplicaban, pero ¿por qué? Porque habían hombres que atendían las necesidades de la gente que estaba ahí adentro. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser efectivos como iglesia y entender que una iglesia efectiva atiende las necesidades completas de las personas. Una iglesia efectiva no solo salva almas, una iglesia efectiva comparte lo que tiene para adentro y para afuera. Comparte la palabra, pero también va y se acerca al discriminado, al enfermo, al desvalido y se quita lo que tiene para dar de comer. Y si quisiera, bueno, ahí hay una reflexión de un documento y yo creo que ya aquí sería para el trabajo de reflexión, Austin, un poquito, y nada más para decirles, el evangelio tiene que ver con restauración de todo aspecto de la vida humana. Entonces, para ir sintetizando, no puede existir un verdadero evangelismo o una acción evangelizadora efectiva si nosotros no aprendemos primero a ser iglesia. No puede existir una acción evangelizadora efectiva si dentro de nosotros no tenemos identidad, no tenemos visión, no tenemos nada. No podemos ser una iglesia que evangelice si no nos preocupamos por las áreas completas de la vida de la gente. Hermanos, no estamos en la iglesia solo para que nuestras palabras se oigan bonitas y sí, recitemos la Biblia para arriba y para abajo y creamos que solo eso es lo que necesita la gente, que solo una palabra de fe. No, hermanos, tenemos que entender que ser iglesia implica el compromiso de primero entre nosotros compartir lo que tenemos, estar unánimes, perseverar en la palabra, partir el pan juntos, sentarnos a la mesa juntos, pero a la vez atender a los que están afuera para poder ser también nosotros como esa ciudad en el monte que refleja la luz y que vaya es efectiva y que somos sal y que somos luz en el mundo. Entonces, evangelizar no son solo formulaciones verbales, hermanos, sino es ser comunidad que participa del poder y de la autoridad de Dios, pero que no solo participa de eso, sino que manifiesta con señales y maravillas que caracterizan un nuevo orden. ¿Y qué tenemos que hacer? Promover salvación, sanidad, justicia, restauración, y todo esto junto, ¿qué promueve? El shalom de Dios. Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Cuando nosotros podamos ser iglesia, como Dios quiere que seamos iglesia, vamos a ver que entonces el Señor va a añadir
a los que han de ser salvos. ¿A través de qué? De una acción evangelizadora integral, a través de vidas totalmente restauradas que manifiestan la salvación de Dios en todo lo que hacen. Amén. Austin, voy a... Perdón. Ok. Sí. Voy a... Sí, para ver, dejar de compartir. Es que vieras como, no sé por qué me cuesta. No hay problema. Ahora sí. Ya no me costó. Bueno, ok, entonces, concluyendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor me ponía en este tiempo, decía yo. Bueno, ¿cómo evangelizar en este tiempo, hermanos? En este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad, de desesperanza, de dolor, de muerte, de hambre, de mucha hambre. Y la manera más efectiva de evangelizar es que de verdad entendamos primero quiénes somos nosotros como iglesia, a qué nos ha llamado el Señor, cuáles son las implicaciones del reino de Dios, porque el reino de Dios no es solo, ahí va a venir y nosotros pensamos calles de oro, mar de cristal y no sé qué, ¿verdad? Y todas estas cosas. No, el reino de Dios ya está en medio de nosotros y viene con todo ese poder, con toda esa potestad, con toda esa autoridad para poder ser efectivos. Pero sobre todo, la acción evangelizadora más grande que nosotros podemos hacer es primero, siendo nosotros de verdad esa iglesia que Dios quiere para que nuestras vidas manifiesten afuera esa acción, pero no solo eso, sino entender que el Señor nos está llamando a ver que cuando aprendemos a compartir, cuando damos lo que tenemos, cuando nos sentamos a la mesa juntos, cuando partimos el pan, que partir el pan no es más que entregarse los unos por los otros. Entonces, que la acción evangelizadora de la iglesia es ser ella misma. Ese es el mejor evangelismo que nosotros podemos hacer, pero si no sabemos quiénes somos, estamos perdidos. Y hermanos, el Señor nos enseña algo. Evangelizar no son solo palabras lindas. Evangelizar es acercarse al desvalido, es acercarse al discriminado, es acercarse sin tapujos, sin barreras, sin ideas, sin coerción, sin violencia, sin obligaciones, acercarse a las personas. Pero sobre todo también el Señor nos manda, y como decía ahí en Hechos 6:7, también a compartir lo que tenemos para afuera, porque dice que en el momento en que los apóstoles se dieron cuenta que ellos estaban predicando y predicando y predicando, pero que las necesidades de la gente no estaban siendo atendidas, estaban pasando problemas en la iglesia. Y entonces cuando decidieron, vamos a poner 7 hombres que se encarguen, nosotros seguimos predicando, pero estos van a ir y van a atender las mesas, porque eso es la diaconía, el servicio de las mesas, correr entre el polvo. Dice que la imagen de diaconía es un siervo que corre a través del polvo y levanta el polvo mientras va presuroso a servir al necesitado. Y esa imagen la tenemos que tener nosotros clara. El Señor nos está llamando, sí, sigan predicando el evangelio, pero también atiendan las necesidades de los que están afuera. Así que la acción más importante en medio de este tiempo de COVID, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de desesperanza, es que la iglesia también salga y dé lo que tiene y atienda presuroso, levantando el levantando el polvo, como decía ahí la imagen del diaconado, a servir, a darle de comer al que no tiene, acercarse al enfermo, al que está. Y eso va a implicar muchas veces sacrificio, hermanos. Va a implicar también dolor, como lo decía ahí, porque nuestra misión, recordemos que tiene una cruz en medio. Nuestra misión tiene una cruz y esa cruz también nos implica que hay un dolor, que hay que pagar un precio y que también la misión muchas veces lleva ese momento amargo y todo, y ese momento de entregarnos. Hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a dar nosotros la vida por el hermano? Dice que el amor verdadero, el verdadero amor viene en aquel que está dispuesto a dar la vida por su hermano. Y hermanos, ahora, bueno, yo creo que ya vamos para el break, y cuando volvemos, voy a hablar un poquito antes de la reflexión, o no, más bien hacemos la reflexión y termino con un testimonio, y para contarles lo que implica a veces tener que arriesgarse también por los hermanos. Amén. Bendiciones, Austin. Amén, perfecto.
Y Cindy, me avisas, te puse una pregunta privada en el chat, me avisas qué tiempo de eso, cuando. Ok. Pues, como dijo Cindy, vamos a ir a un break, vamos a tomar 10 minutos, entonces vamos a estar aquí de vuelta a las 3:27, por ahí, o 3:26. Y después vamos a dividirnos en grupos y al final Cindy va a compartir algo breve al final y terminamos. Entonces, y muchas gracias Cindy por lo que compartiste. Realmente la información ha sido buenísima y creo que es algo que podemos aplicar a nuestras vidas en la iglesia. Amén. Sí, como dijo el hermano Arturo, ahorita es el tiempo de cafecito con pan y también pueden estar al baño, lo que sea, ¿verdad? Solo que no lleven su celular al baño, esto no, ¿verdad? Sí, muy bien. Amén. Ahorita. Bueno, vamos con el cafecito. Ya que está, creo que todos están, creo. Bueno, algunos con el micrófono apagado, y la cámara apagada, pero está bien. Bueno, vamos a ir a los grupos pequeños. Entonces voy a abrir los grupos. Vamos a tener, 20 minutos en grupo. Entonces lo que hice, yo compartí un documento que Cindy nos hizo, ¿verdad? Entonces ahí, si tienen tiempo, lo pueden leer. Es un documento un poco largo. Entonces, si no tienen tiempo ahorita para leer todo, está bien. Y también hay 2 preguntas que puse ahí. Ahorita voy a poner la cita de Isaías. Yo solo puse leer en Isaías. Si no nos da tiempo para leer todo el libro de Isaías, ¿verdad? Ahorita. Entonces... Isaías 52 era Austin. 52:7. Es que por accidente solo puse Isaías. Bueno, si pueden leer todo de Isaías en este tiempo, les felicito. Si pueden hacerlo, me enseñan cómo en 20 minutos. Sí. Pero bueno, les puse en grupos de 3 y 4. Hay un grupo de 4 y un grupo perdón, 2 grupos de 3. Entonces ahí pueden hablar de esas 2 preguntas que hay ahí, ¿verdad? Después de leer Isaías 52:7, que trae al evangelizador. Y después de leer Mateo 25:31, ¿qué parámetros se usarán para separar a sus benditos? Entonces, vamos a ir a los tiempos del grupo y tenemos 20 minutos. Perdón, hermano, pude resolver mi cuestión y voy a estar si me incluyen. ¿Cómo fue? Isabel soy, pude resolver lo que me tenía ocupada y voy a seguir, así que okay. no sé. Perfecto. Bueno, perdónenme. Gracias. Muy bien. Ok, bueno, voy a abrir las salas y todos pueden ir y después voy a poner las preguntas de nuevo para que todos lo puedan ver. Sí, Cindy va a hablar un poquito y después terminaremos. Voy a dar unos anuncios y terminaremos. Vale, que es un poquito, ¿verdad? Vale, que es un poquito, dice. Bueno, solo como 5 horas más, no se preocupen. Sí. No se preocupen. Con respecto a los 2 pasajes, importante ver entonces en Isaías 52:7 que dice benditos los pies de aquel mensajero que trae las buenas nuevas, pero que las buenas nuevas de paz. Cuando nos vamos al pasaje y vemos el hebreo, cuando dice las buenas nuevas que trae, o sea, él trae las buenas nuevas y trae la paz. Cuando vemos la palabra paz, dice que ese mensajero lo que lleva es el shalom de Dios. Entonces, la pregunta es, no solo nos está mandando el Señor a hablar un mensaje X, sino que el Señor nos está llamando a promover el shalom de Dios en medio de la gente. Pero ese shalom no es solo paz, y es a veces lo que decimos, ay, sí, el que habla un evangelio de paz. No, pero es que el shalom, cuando lo vemos en el hebreo ahí, dice, bendito aquel hombre que lleva ese shalom como mensaje, pero el shalom lleva salvación, sanidad, plenitud, liberación, son un montón de cosas. Entonces, el Señor nos está hablando de un evangelio integral, no solo un mensaje X, no, sino que un evangelio, pero que también lleve sanidad, plenitud, salvación, pero salvación física y salvación espiritual.
Entonces, todo eso es, digamos, principalmente lo que se ve ahí en Isaías 52:7. El Señor nos está pidiendo que compartamos el shalom de Dios, el shalom. Ahora, en el de Mateo 25:31, dice qué parámetros usa Jesús para separar. ¿Qué les dice? Dice que separa sus ovejas de sus cabritos. Pero ¿qué parámetros usa? Si hicieron o no hicieron esa obra de amor, ¿de qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve frío y me abrigasteis, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Entonces, y después le dice a los otros, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve frío y no me abrigasteis. Fíjese cómo el Señor está separando, dice en ese juicio de las naciones, a sus ovejas de las cabras, viendo en cuánto se movieron con respecto al amor, como dijo Isabel en el grupo de nosotros. Si nosotros evangelizamos, hacemos la obra evangelizadora con amor, vamos a entender que no va a ser solo un mensaje vacío lo que llevamos, sino que cuando evangelizamos y vemos la necesidad del otro, vamos a querer dar de comer, vamos a querer abrigar y vamos a querer brindar un acompañamiento integral. Y mire cómo el Señor los separó a estos dos basado en ese amor, si de verdad hicieron esa obra completa, porque no era solo dar un mensaje lindo, era hacer una obra completa. Y bueno, y para terminar, la idea era que reflexionáramos, porque como ya estamos cortos de tiempo, para terminar, Austin me decía que compartiera un poco sobre el testimonio que tenemos nosotros trabajando en la iglesia en la Milpa y Guararí. Y hermanos, yo les voy a decir, cuando nosotros recogemos el dinero de la iglesia y vamos y, bueno, yo compro unas comidas y las alistamos en una bolsa y las entrego allá a familias de la iglesia, pero también a familias que no son de la iglesia. Y entonces muchas veces cuando llego con esa comida, uno ve la reacción de la gente. Cómo la necesidad está ahí, cómo hay una apertura de la gente, cómo más bien la gente dice, hasta ahora yo siento, me decía una señora el otro día que fui, me dice, he estado en 2 o en 3 iglesias cristianas y hasta ahora yo he sentido que le importo a alguien, porque nunca se han preocupado que tengo a mis hijos sin comer. Es la primera vez que una iglesia se me acerca con comida y entonces es ahora donde yo siento que de verdad alguien se ha preocupado por mí más que solo darme palabra. Y hermanos, y así son montones de cosas de que la gente le dice, vea, yo sé que usted me trajo comida a nosotros, que somos de la iglesia, pero cree que allá al fondo hay una vecina así ya sabe, que no es de la iglesia, pero tal vez le puedan ayudar. Y entonces cuando se le lleva la comida a esa gente que no es de la iglesia, vean hermanos, yo nunca he visto tanto agradecimiento y tantas lágrimas y tanto lloro de la gente. Y la última vez, en plena pandemia, cuando estuvo aquí en Costa Rica, lo mejor de las restricciones, hace más o menos un año, y me dice una señora, usted puede ir donde esa vecina, y yo andaba en la calle con la pandemia y las restricciones y con mascarilla y con alcohol en gel y todo. ¿Por qué, hermanos? Porque también amar al hermano implica a veces tener que arriesgarse, no en vano, pero saber cuándo hay que arriesgarse también. Y cuando llegaba donde esa señora y le decía, voy a entregarle esta bolsa, me dijeron que usted tiene una situación, esa señora sin pensarlo, sin más ni más, se me tiró encima y me abrazaba llorando y yo, ay Señor, tú tienes el control de verdad, de que me guardes y la guardes a ella, porque igual yo ando en la calle y ella estaba ahí y yo decía, ¿en qué momento pues uno se contagia y todo? Pero vean, hermanos, en todo este tiempo, que más o menos son desde que comenzó la pandemia, un año, yo he andado en la calle entregando comida en lo más feo de la pandemia, en lo más libre de la pandemia, en todo, y lo que he visto es que lo que la gente siente de verdad es el amor de Dios, y que la gente llega a la iglesia sin que uno le invite a veces, porque yo llego y le digo, vea, me dijeron hace poquito, una muchacha, me dijeron que usted tenía una necesidad, le digo, yo vengo a buscarla, y entonces me dice, ay, gracias, le digo yo, vea, es que yo vengo de la iglesia de allá, me dice, yo no sabía que usted era de una iglesia, entonces le digo, sí, yo vengo de la iglesia que está aquí arriba, y me dice, quiero ir a su iglesia, quiero ir,
quiero ir, o sea, sin necesidad que yo le dijera, vamos, la invito, venga, me dice, quiero ir, porque siento que al fin alguien se me acerca. Alguien en mi necesidad se me está acercando. Entonces esas son las cosas, pero también esto lleva, hermanos, riesgos. De verdad, amar al hermano a veces y arriesgarse un poco. Y les contaba el otro día también a los hermanos de la iglesia que estando en una zona muy complicada de la milpa, estaba poniéndole un mensaje a una hermana, ¿cuál es su dirección? Mándeme su ubicación, ¿verdad? Y me manda, y en lo que yo estoy mandándole el mensaje, yo tenía las ventanas abiertas y se me mete un hombre así consumido por una ventana, un drogadicto de la calle, y entonces se consume así adentro de la ventana, y cuando yo lo vi, yo lo tenía aquí a la par mía, y yo nada más, yo no me asusté, pero yo nada más dije, Señor, ten control de esto, porque yo dije, ya se llevó mi cartera, ya se llevó el celular, seguro me quita las llaves, y yo estresada, ¿verdad? Y entonces cuando ese muchacho se ve, pero con una cara así como de loco, ¿verdad? Estaba drogado, y me vuelve a ver, y lo primero que me dice es, uy, yo a usted no la puedo tocar. Y yo me quedé así como, ¿ah? Y me dice, yo no le puedo hacer nada a usted. Y le dije yo, sí, yo sí. Y me dice, es que yo a usted la conozco. Dice, yo sé quién es usted. Y le digo yo, sí, ¿y quién soy yo? Le dije yo, y me dice, usted es la que trabaja con aquella iglesia de allá arriba, y a usted yo siempre la veo bajar por aquí con comida para alguna gente, y yo a usted no le puedo hacer nada, porque es más, me dice, a veces he pasado por fuera de su iglesia y la he escuchado predicar, me dice, y yo no voy a tocarla, y se echó así para atrás, y se salió del carro, y me dice, ¿puede orar por mí? ¿Usted cree que yo pueda cambiar? Y yo le dije, sí, y empecé a orar por él. Pero al final, que fue lo que más me impactó, me dice, si yo le doy la dirección de mi esposa, usted le iría a dejar comida. Vieras qué hambre tiene ella. Y yo no tengo que llevarle porque estoy aquí en la calle en este vicio. Entonces yo le dije, deme la dirección de su esposa. Y me dio la dirección y yo fui a dejarle comida a la esposa de él. Entonces, ¿cómo el Señor de verdad, hace la obra en medio, y cómo el Señor respalda, y cómo el Espíritu Santo de verdad respalda el trabajo? Y cuando uno ve, hermanos, a veces cómo impacta estas cosas. Por eso el Señor dice que cuando alguien con necesidad llegue, no es de decirle, bueno, venga, y después le doy si usted tiene algo en la bolsa. Yo creo que el Señor de verdad nos está llamando a hacer esa iglesia que se mueva aún en medio de la pandemia, aún en medio de una enfermedad complicada. Hermanos, yo me contagié de COVID, pero no me contagié de COVID. Vea qué vacilón. Tenían 6 meses, 7 meses de andar en la calle, en Alamedas, en La Milpa, en Guararí, llevándole comida a casas. Una vez llegué a una casa y bajé un diario y habían 5 chiquititos y se vinieron así en fila uno por uno y me abrazaban y me besaban y me abrazaban y yo no hallaba cómo decirles que no. Y le dicen a uno, no tenga contacto físico. Y me reventaron toda la burbuja, como dicen aquí. Y me abrazaba un chiquito y me abrazaba el otro y me abrazaba y yo, ay, Dios mío. Y yo, ay, hermanos, qué pena, es que a mí me da miedo contagiarlos. Y me decían, no, hermana, no, aquí está el Señor en medio de nosotros. Y entonces yo le decía, no, pero no tenemos que ser irresponsables. Pero para decirles, 6 meses anduve así y no me contagié. Y llegó mi mamá a la casa y me contagió de COVID. Así que, hermanos, no, yo creo que no hay que tenerle miedo también al trabajo. No creo que no hay que tenerle miedo a las circunstancias, a lo difícil que se ponga todo, a las crisis, a los problemas. Creo que el Señor sigue estando en medio de nosotros y, como dije al principio, conjuntamente con todas las pruebas y con todas las circunstancias, el Señor nos da la salida. El Señor nos da la salida y su presencia sigue con nosotros, y esa autoridad y ese poder está con nosotros. Y aquí lo importante es entender qué es ser iglesia, a qué nos está llamando el Señor, cuál es el compromiso del reino y cómo nosotros, cada uno de nosotros, si entendemos eso, podemos evangelizar solo con el testimonio de una vida restaurada por el Señor. Y eso es lo que impacta a la sociedad. Impacta a la sociedad también el trabajo que hacemos como iglesia. Lo que dije al principio, a veces la gente no le va a creer a usted el mensaje, pero va a creer en lo que usted cree por lo que usted hace.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Hermanos, para mí ha sido una bendición. Para VidaNet, muchas gracias por invitarme. Y de verdad, muchas gracias a los que se conectaron y gracias por el tiempo. Sí. Bueno, y más bien, gracias por compartir con nosotros hoy y por sacar tiempo. Si no pudieron ver el documento que ella hizo, le recomiendo que lo vean, porque ella puso mucho trabajo ahí y muchas buena información y cosas para que podamos meditar y poner en práctica. También, perdón. Ok, ya. No sé qué pasó con mi micrófono ahí, estaba saltando, no sé. Hay que reprenderlo, no sé. Y pues este reto que Cindy nos da, bueno, Dios nos da, ¿verdad? Pero a través de nuestra hermana Cindy es un reto muy grande de llevar este mensaje de salvación, pero no solamente llevar palabras, sino llevar un evangelio íntegro, ¿verdad? Es un reto muy grande, creo, para mí, creo que para cada uno de nosotros en Costa Rica, Argentina, El Salvador y en España y donde sea que estemos, ¿verdad? Entonces, bueno, para terminar, quiero decirles, hay algunos aquí que no están en un grupo que tenemos de WhatsApp, donde cada mes, el primer sábado del mes, hacemos estas charlas de las 2 a 4 horas de Costa Rica. Entonces, si les gustaría recibir esta información, voy a poner mi número de teléfono ahí y ahí me pueden escribir y puedo unirse al chat si no están ahí. Ahí ponemos toda esta información, también fotos, cosas así. Y bueno, me llamo Austin, no me acuerdo si dije hasta el principio, o mi apodo es Tortuga. Y bueno, vamos a seguir en los próximos meses hablando de evangelismo. El próximo mes va a hablar David Vialta. Él fue alguien que empezó varias iglesias aquí en Costa Rica y actualmente está pastoreando una iglesia de hispanos en Estados Unidos, en Ohio. Entonces, él va a hablar sobre evangelismo y esto va a ser el primer sábado de junio y el primer sábado de julio, el pastor Omar de Opala va a compartir sobre evangelismo también. Él es el presidente actual de la Asociación Menonita aquí. Entonces, para que tengan esto en mente. Y bueno, vamos a orar para terminar y después que oramos, vamos a sacar una foto y después voy a dejar la sala abierta por si quieren despedirse, saludarse y también si quieren seguir conversando sobre este tema, voy a dejar la sala abierta por como unos 20 minutos más y ahí podemos seguir conversando, más que todo por el tiempo, ¿verdad? Para que no nos extendemos mucho por los que tienen otros compromisos, ¿verdad? Entonces sí, vamos a orar para terminar y después voy a sacar una foto. Y me gustaría pedir a la hermana Esther, si usted puede orar para despedirnos, una oración con poder desde Argentina. Bueno, antes que nada, gracias Padre amado por haberme permitido compartir este momento. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Y gracias Señor por Cindy, por esta reflexión, enseñanza que también nos compromete a ser buenos evangelizadores para que tu reino se extienda, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos va a ayudar a ser hijas e hijos llenos de ti, Señor, para transmitir y vivir y sobre todas las cosas poner el cuerpo y la acción para que tu reino, Señor, se extienda. Gracias por este grupo, gracias por los hermanos y hermanas que he conocido hoy y gracias por aquellos que ya conozco. Gracias, Padre, y me comprometo para poder seguir participando de estos encuentros, porque sinceramente nos bendice. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Isabel. Y bueno, vamos a sacar la foto. Entonces, si pueden, pongan su cámara y pongan sus sonrisas más hermosas que tienen. Ahí. Y sí, vamos a sacar la foto. Voy a dejar unos minutitos para ver si quiénes más ponen la cámara. Ahí está Dani. ¡Hey! Muy bien, ok, dame un momentito para hacer algo aquí. Ok. 1, 2 y 3. Perfecto. Gracias. Lindísimos. Bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por conectarse.
Gracias, gracias a todos. Saludos a todos y a todas. Un abrazo a todos los que están por aquí en Costa Rica. Chao.